meditar en la palabra del Señor, hermanos, usar lo que vive en nuestra vida. El próximo martes 31 de octubre hay una fiesta muy importante, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué se celebra el martes 31 de octubre? ¿Sí? Un Halloween, ¿no? 500 años de la Reforma Protestante. ¿Verdad? Gloria a Dios, hermanos. 500 años, ¿verdad? Sí, tienen razón. Todos, la gran mayoría, al 98% de los que están aquí, tal vez se le vino, pues es Halloween, ¿verdad? Que tiene el pastor, quiere decir que es una fiesta importante, ¿verdad? Pero dicho, ya se trastornó. Bueno, es que, hermanos, el enemigo siempre ha buscado poner, ¿verdad? Ocultar la verdad, ¿no? Engañarnos. Y esta fiesta de pagana, de Halloween, todo este alboroto, realmente, hermanos, pues el enemigo lo ha usado para esconder una verdad poderosa, ¿verdad? Ese tiempo cuando hombres de Dios, ¿sí? En este caso Martín Lutero, que fue la cara visible de la Reforma, aunque hay otros teólogos también. Martín Lutero era de la línea de San Agustín, de la teología de San Agustín, y bueno, él empieza a leer la Escritura, empieza a leer los Evangelios en el original, ¿sí? Y empezó a encontrar cosas, hermanos, que fueron incomodando, que fueron realmente produciendo en él esta insatisfacción de la enseñanza que recibía de la iglesia y que él mismo compartía, ¿sí? Una de las palabras que él encontró en el original, en el griego, mal traducidas al latín, que era como se leía la escritura en estos tiempos, hermanos, fue, por ejemplo, la palabra arrepentimiento, ¿sí? Que en la Biblia traducida al latín, ¿sí? Se traducía como penitencia, ¿sí? Aunque el arrepentimiento requería un castigo, requería un sometimiento, y él entiende que en el original la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que simple y sencillamente significa cambiar de manera de pensar. Nada que ver con una penitencia, nada que ver con un castigo, nada que ver con un remordimiento y sentimientos, ¿verdad? No, simple y sencillamente cambiar de manera de pensar. La base, hermanos, de la Reforma Protestante es sola gracia, solo por gracia somos salvos, no por obras. Cuando la enseñanza, el contexto religioso en el que Martín Lutero crece, hermanos, pues es básicamente pues obras y pagar y tantas cosas, ¿no? Para poder recibir del Señor algún beneficio, entre ellos la salvación. En eso consiste, hermanos, la Reforma Protestante, la verdadera predicación o la predicación del verdadero Evangelio. Y eso, hermanos, vamos a celebrar los creyentes el próximo 31 de octubre, la Reforma Protestante, ¿verdad? 500 años, hermanos. ¿Y saben qué? Hace 10 años, ¿sí? Hace 10 años, 490 años después, ¿sí? El Señor empezó a traer una revolución en la enseñanza de la gracia en el mundo entero, ¿sí? Y gracias a Dios que nos alcanzó a nosotros hasta acá, a este humilde pueblo de Gómez Palacio Durango, ¿no? Justo en el lugar donde empezó la revolución mexicana hace 100 años, ¿no? ¿Sí? El Señor levantó acá también, hermanos, esta revolución de la gracia, ¿verdad? En la que nosotros estamos ahora creciendo.
ofreciendo y disfrutando y compartiendo con el mundo el Evangelio de Jesucristo. La iglesia evangélica, hermanos, en este tiempo como tal, necesita una nueva reforma. ¿Sí? Y este es el tiempo de Dios donde el Evangelio vuelva a ser predicado con poder. En los últimos años, hermanos, ha entrado filosofías de la nueva era a la iglesia. Psicología a más no poder, hay demasiada psicología enseñándose desde los púlpitos. Humanismo impresionante, hermanos, en los púlpitos de las iglesias evangélicas, predicándose humanismo, donde todo lo que se exalta es la fuerza del hombre, donde el hombre tiene que salir retado en su vida a cambiar en sus fuerzas, a dar lo mejor, a hacer lo mejor. Y eso, hermanos, es lo que ha inundado los púlpitos evangélicos en los últimos años, lamentablemente, acompañado de muchas estrategias del hombre. Abandonaron el Evangelio. Pero ahora, hermanos, de manera gloriosa, el Señor está otra vez, hermanos, la predicación del Evangelio en una explosión maravillosa por todos lados. Y la palabra gracia empieza a ser, hermanos, cada vez más difundida. Todavía no la hemos alcanzado a comprender realmente, hermanos, en su máxima expresión, porque la gracia no es en sí una doctrina. ¿Sí? Juan dice, la ley fue dada por Moisés, pero gracia y verdad vino. Jesús vino a demostrarnos la gracia, Él mismo, hermanos, es la gracia en favor nuestro, favor inmerecido. Lo que tú y yo no merecíamos, realmente a nosotros nos debió costar el pago de nuestros pecados, porque fuimos tú y yo los que pecamos, los que ofendimos a Dios. Pero la gracia vino en Jesucristo, y esa gracia, hermanos, ese verbo que se hizo carne fue a la cruz, y en la cruz entregó su vida por ti, derramó su sangre preciosa. Pero en la iglesia lamentablemente sigue habiendo esta lucha, ¿no? Hace algunos años, hermanos, la tensión en el pueblo evangélico era por la alabanza. Las iglesias se dividían por la alabanza, porque si batería, si no batería, si aplaudimos, si no aplaudimos, si levantamos las manos, si no levantamos las manos. Esas eran las tensiones que había hace 20, 30 años, hermanos, en la iglesia. ¿Sí? Ahora la tensión que hay en la iglesia, hermanos, sigue siendo aquella de Gálatas capítulo 3. Si van por favor ahí en sus Biblias, dice, Pablo les tiene que preguntar, ¿no? Cuando les dice la semana pasada, les decía, oh Gálatas insensatos, ¿sí? ¿Quién los engañó? Porque habían conocido el evangelio de la gracia. ¿Por qué han vuelto ahora al evangelio de las obras, al evangelio de la carne, a tratar de obtener una salvación por sus propias fuerzas, en sus propios méritos, exaltar otra vez el humanismo? ¿Sí? Lo que los filósofos dicen con relación a la ley, hermanos, algunos de ellos dicen, si Dios puso los mandamientos es porque los podemos cumplir. Eso dice la filosofía de este mundo, y esto, hermanos, lo agarraron muchos predicadores, muchos teólogos, y dijeron, sí, sí es cierto, hay que cumplir los 10 mandamientos. Hermanos, la ley fue dada para llevarnos a Cristo ante nuestra incapacidad de cumplir la ley. Pero entonces Pablo dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, fíjense dos cosas, ¿no? El que suministra el Espíritu. Hay algunas corrientes teológicas que dicen que el Espíritu en nosotros va y viene, ¿verdad? Y que a veces hay poquito Espíritu y a veces hay mucho. No, hermanos, el Espíritu está en nosotros. ¿Pueden revisar por favor el sonido de... Creo que hay un ruidito por ahí, ¿verdad? ¿Sí? No, hermanos, no es por nuestras obras. El Señor suministra en nosotros el Espíritu y además hace milagros. No, hermanos, por nuestras obras, sino por la fe, por el oír
con fe la palabra del Señor. Y dice el verso 6, así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Fíjense bien, Dios, hermanos, anticipadamente nos vio a ti y a mí, no solamente a los judíos, a ti y a mí, a los gentiles, dice aquí, nos vio justificados por la fe. Él nos vio antes de la fundación del mundo, nos vio justificados por la fe. Hermanos, la gracia no es después de la ley. La gracia es antes de la ley. No es que Dios dio la ley y cuando vio que el hombre no la podía cumplir, entonces dijo, bueno, vamos con la gracia, probemos con la gracia. No, hermanos, el Señor vio anticipadamente en Abraham que habríamos de ser justificados nosotros los gentiles por medio de la fe, no por las obras de la ley. Entonces la gracia, hermanos, es antes que la ley. ¿Sí? La ley fue dada por Dios a Israel, hermanos, cuando ellos dicen, todo lo que tú mandes, nosotros lo podemos hacer. Cuando el hombre se exaltó a sí mismo y dijo, nosotros podemos obedecer toda la ley, entonces Dios les da la ley. En cuanto Dios le está dando la ley a Moisés, hermanos, en ese preciso momento, abajo, el pueblo de Israel está quebrantando el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Moisés está en el monte, ¿no? Recibiendo las tablas de la ley. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué están haciendo ahí abajo ellos? Aquellos que dijeron que podían cumplir un becerro de oro, un ídolo, en el momento en el que la ley es dada. Ese es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo. Es nuestro ayo, dice Pablo, que nos lleva a Cristo, hermanos, ante nuestra imposibilidad de cumplirla y nos hace sentir la extrema necesidad de un Salvador. Pero mientras el hombre sigue escuchando que él puede, que su esfuerzo, que su dedicación, que su disciplina, más lejos estará del Señor. Más lejos. Es nuestra debilidad, queridos hermanos, no es nuestra fuerza, es nuestra debilidad la que nos lleva a Jesucristo. Eso es el Evangelio, que Cristo pagó por nuestros pecados, que Cristo, el fuerte, el poderoso, hermanos, hizo lo que tú y yo no podíamos. La gracia pues es antes, no es porque la ley falló. El plan de Dios siempre ha sido salvar al mundo por la gracia, entregando a su Hijo, que vino, hermanos, en la carne. De pronto eso confunde un poco, ¿verdad? Porque Moisés es primero y luego dice que Jesús vino en la carne. Creer que Jesús vino en la carne, hermanos, por cierto, dice Juan en la primera carta, que todo el que cree que Jesús vino en la carne, tiene el Espíritu de Dios. Pero el que no cree que Jesús vino en la carne tiene el espíritu del anticristo. ¿Por qué, hermanos? ¿A qué se refiere con Jesús viniendo en la carne, no? Dice 1 Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. No se refiere, hermanos, solamente a su nacimiento. Se refiere a que la deidad se hizo carne. Dios se hizo carne. Porque si se refiriera solamente a su nacimiento, entonces sería redundante. Porque un hombre nace haciéndose carne, ¿no? Cuando un hombre nace se hace carne. Entonces, si se refiriera solamente al nacimiento, pero no, hermanos, aquí está escondida una enseñanza maravillosa, que Dios se hizo carne. Fue Dios mismo, hermanos, el que habitó en nosotros, el que fue a la cruz y entregó su vida por ti y por mí. Ese verbo se hizo carne. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3:9.
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tú y yo somos bendecidos, hermanos, con Abraham. ¿Cómo fue bendecido Abraham? Hermanos, murió de 175 años. ¿Sí? A los 100 años tuvo la capacidad física para tener un bebé con su esposa. Su esposa, además, hermanos, Dios la rejuveneció, la mantuvo hermosa. Además, a los 65 años tenía Sara cuando el faraón quiso traerla para su harén. Y créame, el faraón no vio que era una belleza espiritual. Bueno, peor tantito todavía, a los 90 años, Abimelech, otro rey pagano, se enamoró de ella. Así bendijo Dios a Abraham. Dios lo bendijo protegiendo a su familia, libró a su esposa, hermanos. Era la bendición de Dios. Él mantuvo el matrimonio de Abraham y de Sara contra todo lo que había. Así Dios quiere proteger hoy nuestros matrimonios, hermanos, contra pornografía, contra todos los ataques que hay. ¿Verdad? Dios protegió el matrimonio de Abraham y Sara. Ya estaba en la casa de Faraón, ya estaba en la casa de Abimelech. Dios la protegió para que no fuera tocada. En el momento en el que Abimelech intentó tocarla, le dijo: detente, porque este hombre es profeta. Era un mentiroso, pero Dios le dice: es profeta. Así era la bendición de Dios a Abraham. A sus hijos también lo bendijo, hermanos, con oro y con plata, dice la Escritura. Esa es la bendición de Dios para Abraham. Nosotros somos bendecidos también en esa bendición. Toda esa protección, todo ese cuidado para nuestros hijos. Usted ve a los hijos de Abraham, en este caso a Isaac, ¿verdad? Aunque también Ismael recibió bendición, por supuesto, y los demás hijos. Todavía se muere Sara y Abraham se vuelve a casar. Tiene otros 5 o 6 hijos después de los 100 años. Esa es la bendición de Dios para su pueblo. Nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuál es el problema? Pues que muchos insisten, queridos hermanos, en cumplir la ley para ser bendecidos. Muchos creen que es nuestra obediencia. No, hermanos, es la gracia la que produce obediencia en nosotros. No es la obediencia la que produce la gracia del Señor, no nuestra obediencia. La obediencia de Jesús, decíamos la semana pasada, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es Cristo el que obedeció. Tú y yo los beneficiarios de ese favor de Dios. Y ahora por la obediencia de Cristo, tú y yo podemos ser bendecidos. Recibimos la gracia, favor inmerecido. Y eso produce en ti y en mí obediencia. No al revés. Esa es la tensión, hermanos, que tenemos que resolver, entender que es por gracia, que es el favor de Dios. Porque, dice verso 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjense bien que no dice que los que rompen la ley, los que la quieren cumplir, los que dependen de la ley, los que dependen de su obediencia. Es que mi comportamiento, es que voy a hacer esto para que el Señor me bendiga, es que ahora voy a hacer, es que ahora voy a dar. Error, no es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Él quiere que nuestra obediencia, hermanos, surja de la adoración, al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces esa obediencia le va a alabar. La obediencia que busca obtener algo de Dios, hermanos, le ofende a Él, porque ha dado a su Hijo. ¿Sí? Querer, hermanos, salvarnos, querer recibir bendición de Dios en nuestra fuerza es ofender a Dios, que ha dado a su Hijo para que seamos bendecidos en Él. Por eso dice, los de la fe somos bendecidos en el creyente Abraham. ¿En quién? En la descendencia de Abraham, que es Jesucristo. Ahora, Pablo dice a los Gálatas, ¿verdad?, que los que somos de Cristo
somos descendientes de Abraham. Somos la simiente de Abraham. ¿Sí? Los que somos de Cristo, en Cristo es que podemos recibir esas bendiciones, hermanos. Así como Abraham fue bendecido, usted y yo podemos serlo también en Cristo. Ahora, algunos dicen, bueno, pastor, pero la ley es nuestra regla de práctica. Nuestra regla de vida es Cristo, no la ley, no los 10 mandamientos, queridos hermanos. De hecho, Pablo los llama a los 10 mandamientos grabados en piedra, dice, ministerio de muerte, que produce muerte. Dice, todos los que buscan justificarse en la ley están bajo maldición. La gracia, pues, queridos hermanos, Cristo es nuestra regla para vivir. Y déjeme decirle que la gracia va por encima de la ley. Si la ley dice no adulterarás, pero no dice trata bien a tu esposa, no dice ámalo a tu esposo, a tu esposa, eso no dice la ley. Dice no adulteres. Es la gracia que te da la capacidad de amar. Hermanos, es tan sencillo, porque lo que el Señor pide en la gracia, los mandamientos en la gracia, hermanos, son como comer y beber. Para alguien es difícil aquí hacer eso. Creo que no, en unos minutos más los voy a ver comiéndose unos tamales de los que hicieron las hermanas ahorita y algo más. No batallamos para comer. Algunos con el nuevo horario, ¿verdad? En unos minutos más van a empezar. Vamos a empezar aquí con un concierto de cuerdas, ¿no? Porque ya van a ser, para cuando estemos aquí, ya a lo mejor va a ser la hora de que algunos de ustedes ya están comiendo, ¿verdad? Qué difícil es eso. Así son los mandamientos en la gracia. Son mandamientos, hermanos, que producen en nosotros no una carga, sino un deleite, una pasión. Así que si estás batallando con algo, algún mal hábito, algún pecado, no es la ley la solución. No es que vayas y digas, a ver, ¿qué tengo que hacer? No es hacer, es recibir del Señor. Es recibir la fuerza, es recibir de Él el poder. Entonces Él produce en nosotros, hermanos, el querer y el hacer por su santa voluntad. Entonces deseas venir a la iglesia. Mi oración siempre acá, cada domingo es, Señor, produce en la iglesia el querer y el hacer. Claro que les invitamos, como hace un rato invitábamos a nuestros jóvenes a venir a la reunión, y les seguiremos invitando a venir a la escuela dominical y al culto y a todo. ¿Sí? Pero mi oración delante del Señor, hermanos, es que usted tenga el anhelo, el deseo de venir. No que venga a cumplir una obligación, sino que realmente diga, gloria a Dios, es domingo. Algunos que estamos aquí desde las 10 de la mañana, hermanos, disfrutamos tanto ese momento. Anhelamos tanto. Hoy para mí fue complicado, una hora más tener que esperar para verlos, una hora tener que esperar para estar aquí orando juntos. Para mí fue difícil esa hora, porque es algo que yo espero, que anhelo, y eso quisiera que el Señor produjera en cada uno de nosotros. La gracia, hermanos, puede producir todo tipo de satisfacción. Es la gracia la que puede producir un matrimonio pleno, placentero, con tal deleite, hermanos, aún en la vida íntima de la pareja, que jamás pudo usted imaginar, y que nada, ningún sexólogo ni nada de lo que ahora anuncian, ¿verdad?, le va a dar, sino la gracia. La plenitud en la familia, en el hogar, depende de Jesús. Que la ley no te dice cómo amar a tu esposo, a ese guapo. No te dice, más te dice, no, tú eres, ¿verdad? Pero la gracia no solo te dice cómo, que ayuda, produce. Entonces de pronto, ¿qué dice que estás tan suavecita, no? ¿Cómo? La gracia, hermanos. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo,
sino por la justicia de la fe. Buena atención, hermanos, una bendición maravillosa para nosotros, ¿sí? No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. Acuérdense, ya sabemos que los que estamos en Cristo somos descendientes de Abraham. Entonces esta promesa es para nosotros. No fue dada por la ley, sino por la gracia, ¿verdad? Por la fe. Dice que sería heredero del mundo por la justicia de la fe. ¿Qué significa esto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Justicia de fe. Heredero del mundo. ¿A qué se refiere con heredero del mundo? ¿Me he puesto a pensar? La palabra mundo aquí en el original, en el griego, es la palabra cosmos. Cosmos. Sistema del mundo. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ahí la palabra siglo en el original es la misma palabra de Romanos cuando dice herederos del mundo. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, de este cosmos, el sistema del mundo. Esto que, hermanos, el Dios de este mundo, o sea, se refiere a Satanás, ¿sí? Dice que nosotros seremos herederos, ¿sí? Herederos de este mundo. ¿Dónde está la bendición ahí? El tema, hermanos, es no querer ganar las cosas del mundo a la manera del mundo, ¿sí? Decía ahorita en la escuela dominical, algún comentario de Víctor, ¿verdad? Yo quiero tener un buen trabajo. Tengo dos maneras de hacerlo, ¿verdad? En mis fuerzas voy y lleno mi currículum y a lo mejor le invento ahí, ¿verdad? Que sí, yo tengo un 100% de inglés, aunque a lo mejor no tengo ni el 30, pero le pongo ahí y empiezo a hacer cosas que al cabo me conocen, que al cabo esto, que al cabo, ¿sí? Y empiezo a buscar ganar el mundo en mis fuerzas. Cuando somos ya herederos del mundo, ¿sí? Usted tiene la herencia de parte de Dios de un buen trabajo, ¿sí? De una bonita familia, ¿sí? Donde usted pueda vivir bien. También en este mundo, la salvación, queridos hermanos, no es solamente la vida eterna cuando Cristo venga o nos llame a su presencia. La vida eterna la disfrutamos desde aquí, ¿sí? Pero seamos diferentes, hermanos. Es nuestra herencia. No pelee usted por algo que ya es su herencia. Deje que Dios se manifieste en su vida. Deje que Dios revele y manifieste su poder en usted. Dependa de Él, descanse de Él. Se trata, hermanos, simple y sencillamente de honrar a Dios con lo que hacemos. ¿Cómo somos herederos de este mundo? Hermano, si usted es mecánico, sea el mejor mecánico para la honra y la gloria de Dios. El abogado, el ingeniero, el contador, el arquitecto, busque darle la honra y la gloria a Dios con lo que usted hace. Dios le va a bendecir. Pero busque que Él se lleve la honra y la gloria. Hermanos, a veces compramos cosas que en este mundo creemos nos dan seguridad. No sé, el carro que manejas, ¿verdad? ¿Por qué lo compraste así? A veces, hermanos, es que buscamos la aceptación de la gente. Es que ahí en la colonia o los compañeros en el trabajo, ¿verdad? O en la profesión, tengo que traer este tipo de carro. ¿Será? Esa es la manera del mundo. Compre el carro que usted quiera porque le gusta, no para sentirse, porque trae ese carro, sentirse mejor, no para buscar la aceptación del mundo. Hemos sido llamados, queridos hermanos, a ser diferente. Realmente Él quiere que seamos herederos de este mundo para que podamos influir a este mundo,
Así que Dios quiere que tengamos buenos trabajos, por supuesto que sí, hermano. Dios quiere que seamos prosperados, definitivamente que sí, pero que con esa prosperidad nosotros podamos ser influencia en este mundo. Hermanos, los cristianos deberíamos de ser realmente como diamantes entre piedras del río. Así de diferente debemos de vivir. Debemos hacer la diferencia en este mundo. La manera de heredar el mundo, hermanos, es dependiendo del Señor. Ya lo tenemos. Jóvenes, el enemigo nos quiere destruir, nos quiere hacer pedazos de su vida. Por eso hay tanta cosa para ustedes allá, tantas cosas que parecen atractivas. Y algunos simple y sencillamente están engañados, ¿verdad? Todavía soy muy joven. Hermanos, la mayoría de los discípulos de Jesús eran prácticamente adolescentes, ¿eh? Cuando en los tiempos de Jesús, para alguien ser maestro, debería tener mínimo 30 años. Por eso Jesús empieza su ministerio a los 30 años. ¿Sí? El mayor de los discípulos de Jesús era Pedro, por ahí de 27, de 20 y tantos años. ¿Sí? Al parecer era el único casado. Tenía suegra. ¿Verdad? El Señor se la sanó y después estuvieron así medio resentidos, pero sí, cuando Jesús paga el impuesto del templo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que vienen y le cobran a Jesús y a Pedro el impuesto del templo? Era un impuesto que había establecido Moisés y todavía en los tiempos de Jesús se cobraba, ¿sí? Y Jesús le dice a Pedro, ve y vas a pescar, el pez que saques va a traer unas monedas, paga mi impuesto y el tuyo. ¿Por qué no pagó el de los demás? Porque solamente pagaban los mayores de 20 años. Así que eso solo era Jesús y Pedro. Los demás tenían menos de 20 años. No desperdicien su vida, jóvenes. Y jóvenes me refiero a todos, porque si el criterio son 120 años, todos somos jóvenes aquí. Por favor, no desperdicien su vida. El Señor quiere hacer cosas maravillosas con nosotros. Y Dios está ahora levantando, hermanos, una nueva generación, jóvenes como ustedes. No se dejen engañar. El mundo les está presentando una manera de ganar el mundo con mucho esfuerzo, con trampas, con el que no avanza, no avanza, y con todo ese tipo de cosas de mugreros. Hermanos, nosotros tenemos una manera en el Señor, dependiendo del Señor, descansando en el Señor, como decían en la escuela dominical. ¿Sí? Y la bendición es nuestra, somos herederos, ya la herencia es nuestra, hermanos. Es cosa de esperar, decía Narito. Esperar en el Señor. La gente nos vea diferentes, muchachos, por favor. No envejezcan tan pronto. No aprendan a quejarse. A veces ya la gente mayor se queja de todo. Y mayor me refiero, a veces 25, 30 años, encontramos jóvenes se quejan de todo. Y que si el clima, y que si hace frío, y que si hace calor, y que si es. Quejan de todo, viven como viejitos. Y aquí no hay viejitos. ¿Verdad? Aquí vivimos jóvenes en el Señor. ¿Verdad? Disfrutamos la fuerza, el vigor del Señor. Amén. Amén. Así que, hermanos, démonos esa mentalidad de esclavos. Dios sacó al pueblo de Israel en una noche. Una noche, hermanos, con aquel sacrificio del cordero. Al día siguiente el pueblo de Israel estaba afuera. Una noche lo sacó. Pero 40 años, hermanos, para sacarle a Israel, a Egipto de la mente, la idea de esclavos.
la idea de pobreza, de todo eso. El Señor tuvo que levantar una nueva generación, hermanos, que en su mayoría nacieron en el desierto, aquellos que no habían experimentado los latigazos de los egipcios, para poder sacarles de la mente a Israel la condición de esclavos y pudieran entonces disfrutar, entrar a la tierra prometida. Junto con Josué y Caleb, que pensaron diferente. Sí, de Josué y Caleb, ¿no? Dice de Caleb, pero por cuanto hubo en él un espíritu diferente. Aquellos dijeron, no, son tan grandotes, son los hijos de Anac, son gigantes, nos van a comer. Caleb dijo, vamos ahora, conquistémoslos de una vez, porque su fuerza se ha apartado de ellos y Dios está con nosotros. Los comeremos como pan. El Salmo 8 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Los niños, los jóvenes, por eso oramos por nuestros niños aquí y los bendecimos en el nombre del Señor, hermanos, para que Dios bendiga sus vidas. Ustedes son príncipes, son princesas, disfruten su libertad en Cristo. Señoritas, por favor, guarden su virginidad en el Señor. No le hace que todas sus amigas les digan, ¿y tú todavía no? No. Qué raro, ¿verdad? Porque la señorita cristiana puede decir, yo para ser como tú, en cualquier momento y con cualquiera. Pero tú para ser como yo, jamás. Por eso son ustedes unas princesas, unas joyas. Que quiero entregar yo un día aquí en el altar. Ya habíamos hablado de a quién se los voy a entregar, ¿verdad? A príncipes, a hombres valientes. Caleb lo hizo con su hija, ¿verdad? Otoniel, ¿se acuerdan? Don de Dios, varones de Dios, ¿no? Que entregó Caleb una joya, una princesa. Y eso quiero entregar yo siempre en el amanecer, ¿verdad? Así que mis hijas, cuídense mucho. Daniel, hermanos, tenía 17 años. 17 años. A los 15 años fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Tenía 17 años y era el hombre más sabio de todo el reino. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando no se quisieron contaminar con las comidas del rey? ¿Se acuerdan? Querían darles la comida que comía el rey, ¿no? Y no nos podemos contaminar, a lo mejor había ahí puerco y toda la cosa que los judíos no podían comer, ¿verdad? Y dicen, no nos podemos contaminar. Y el que los cuidaba dice, sí, pero donde ustedes se presenten con rostros secos ante el rey, me puede costar a mí la cabeza. Y Daniel le dice, prueba con nosotros 10 días y danos legumbres y agua. Por ahí, hermanos, después surgió que la dieta de Daniel, no es la dieta, hermano. Todos los que siguieron la dieta de Daniel, después de que la acabaron, un rebote tremendo. Y los que la siguieron andaban con unas caras. Yo vi algunos, no les digo quién, porque aquí está. Sí, pero no es la dieta, hermano. Daniel le dijo eso, ¿no? Vayan al libro de Daniel, capítulo 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Fíjense bien, jóvenes, contaminarse. Ir el sistema del mundo, querer ganar las cosas con el sistema del mundo es contaminarse. Acuérdense, somos herederos del mundo, pero hay una manera diferente, una manera gloriosa, hermanos, de honra al Señor. No a través de lo que hace el mundo, hermanos, andar sufriendo después, batallando, ¿no? Les decía en la mañana, ¿no? Como el audio ese que circula ahora de el directivo del Santos Laguna, ¿no? Feo habla, como una persona con tanta cultura y dinero y recursos habla tan vulgar. Digo, si no lo han oído ni lo escuchen.
¿verdad? ¿Cómo? Porque es la manera del mundo, hermanos, hacer negocios, haciendo trampas, engañando, a ver cómo somos ventaja de algo. Oh, no, hermanos, dependamos del Señor. Vean el resultado aquí, ¿verdad? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Otra vez, hermanos, no eran las legumbres. El favor de Dios. Este capítulo termina diciendo en el verso 20. Vean cómo quedaron estos jóvenes, ¿sí? En todo asunto de sabiduría e inteligencia. Fíjense bien, ingenieros, arquitectos, abogados, no le batallen. Que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. Todos los magos y los astrólogos del mundo. 10 veces mejores. Un contador, un abogado, un ingeniero, todo 10 veces mejor. El mejor, porque estos magos y astrólogos eran lo mejor del mundo, del rey Nabucodonosor. Ellos eran lo mejor. Estos jóvenes hermanos con 17 años, ¿listos? Mejor que cualquiera, que todo lo que había en su reino. Ustedes, hijos, son mejor que todo lo que hay en este reino. Amén. Usted, profesionista, empresario, es mejor que todo lo que hay en el mundo. Amén. Así, tal cual, como les digo, como diamantes en medio del cascajo. Así brillamos para la gloria de Dios. Somos herederos, disfrutemos la herencia. Quiero que terminemos, hermanos, este tiempo con una bendición. Quiero invitarles a estar todos de pie y bendecirnos de esta manera. Es una bendición pastoral, pero quiero que lo compartamos todos. Ahí está en la pantalla Salmo 144. ¿Están listos? Apúntela, grábenla, después medítela y todos los días hágala, por favor. ¿Aparece también en la pantalla aquella? ¿Sí? ¿Están listos? Bendigan conmigo. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como espinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni de hacer salida, ni vino de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Así sea sobre todos nosotros. Amén. Todos en su lugar. Vamos a ofrendar. Vamos, ¿no? Los tamales ya están listos, ¿verdad? Los hermanos que nos van a ayudar a ofrendar, por favor, vengan acá.